Con la entrada en vigor de este nuevo reglamento, los arraigos se facilitan, todo lo vinculado a arraigos a la formación, a la familia, etcétera, se facilitan más, y lo que vamos a tratar es de explicar un poco estos procedimientos y esas dudas concretas que pueden tener pues los agentes que trabajan directamente en esta materia y que se van a plantear aquí a los profesionales de la Oficina de Extranjería. ¿Qué tal? Buenas noches. La reforma del reglamento de la Ley de Extranjería en España entrará mañana en vigor y podría beneficiar a unas 300.000 personas cada año. Son los cálculos que ha hecho el Gobierno, aunque por el momento desconocemos cuántos podrían beneficiarse de esta medida aquí en La Rioja. Este nuevo reglamento busca facilitar la regularización de los migrantes, simplificar también los requisitos y reducir esos plazos para diversas figuras de arraigo. Lo vamos a ver ahora mismo. Algunas de las principales novedades son esta, como decíamos, la reducción del plazo del arraigo, que pasa de 3 a 2 años para solicitar la residencia. También se crean nuevas figuras de arraigo, como puede ser el arraigo de segunda oportunidad para quienes perdieron su permiso por causas justificadas. Se unifican también algunos permisos, se crea un nuevo permiso para familiares de españoles, fusionando el arraigo familiar y el permiso de familiar comunitario. También hay modificaciones en los visados. Todas las autorizaciones iniciales tendrán una validez de 1 año, mientras que las renovaciones serán ya de 4 años. También destacan algunos puntos controvertidos, porque algunos solicitantes, por ejemplo, de asilo, pueden estar en riesgo de quedar en situación irregular si su solicitud es denegada y no cumplen con esos nuevos requisitos. También existe la posibilidad de exclusión para jóvenes extutelados, esos jóvenes que no cumplen con esos nuevos criterios de arraigo. Y por último, destacamos también que han surgido críticas por parte de algunas ONG que han mostrado su preocupación por falta de recursos para implementar los cambios y por posibles exclusiones de esos colectivos vulnerables de los que estamos hablando. Una noticia, la llegada de este reglamento, que ha generado disconformidad entre los sindicatos. Desde Comisiones Obreras denuncian que hoy mismo se ha realizado un curso informativo sobre el mismo para que sea mañana cuando ya entre en vigor. Además, han mostrado su rechazo a que solo sean 2 los interinos que se incorporen a La Rioja por parte del Ministerio, cuando el volumen, dicen, de trabajo es muy superior. Aquí en La Rioja van a ser 2 personas que no van a suponer absolutamente nada. Que para 10 personas que están, pues eran a 705 expedientes por funcionario, cosa que me parece una auténtica barbaridad. Tenían hoy un curso para formación del tema del nuevo reglamento, curso que van a hacer hoy para que empiece mañana. O sea, una cosa increíble. Bueno, pues luego lo hablamos en la tertulia. Hoy, 19 de mayo, es el Día Mundial del Médico de Familia. Cuánto hemos hablado de ello y cuánto nos preocupan además las cifras que les vamos a enseñar ahora mismo. La ratio en España es de 0,75 médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que en Europa es de 2,6. La especialidad de medicina familiar y comunitaria es la que más plazas MIR oferta. Tenemos este año 2.508, pero también es la que más dificultades tiene para cubrirlas, con un 10% adjudicadas hasta la fecha. En los últimos 5 años, solo 75 de los 180 médicos residentes formados aquí en La Rioja han decidido quedarse debido a la precariedad laboral, contratos temporales y bajos incentivos económicos. A todo esto hay que añadir además otros problemas en el día a día de estos profesionales, como pueden ser la sobrecarga de trabajo de hasta 50 pacientes por día, un estatuto marco obsoleto o falta de incentivos también que son necesarios para que se queden aquí. Desde CESIF llevan años reivindicando mejorar el estatuto marco, aportar incentivos económicos a estos profesionales, incentivos económicos y también laborales, y aumentar inversión en atención primaria, un mínimo de un 25% del gasto sanitario, y estabilizar también las plazas y mejorar la formación de todos ellos. Hoy el gerente del SERIS decía que las plazas de atención hospitalaria de los MIR, de los 34 que se han cubierto 21 de las 34 que hay, y que de las de atención primaria no se han cubierto por el momento ninguna, pero que al final, según la experiencia que tienen, prácticamente se cubren todas esas plazas. En enfermería están ya completas. Escuchen. A día de hoy les puedo decir que de las de atención hospitalaria ya hay adjudicadas 21. De atención primaria no tenemos ninguna.
Las de enfermería, las EIRES, están todas también ya seleccionadas. Sí que es verdad que bueno, pues están pasando los días y poco a poco van entrando profesionales seleccionando La Rioja. Pero yo soy optimista por el histórico y porque habitualmente La Rioja siempre, pues al final, insisto, las plazas de atención hospitalaria se cogen todas y en la atención primaria suele ser un porcentaje en segunda ronda bastante elevado. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con Ángel Las Peñas, el delegado de Sanidad de CSIF. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, estábamos escuchando hablar de esas plazas, ¿no? Del MIR y de esa confianza que tiene la Administración en que al final la mayoría de esas plazas MIR se cubren, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Bueno, pues que la esperanza está bien, pero da pocas cosas. A mí lo que primero me sugiere es que la dificultad, bueno, que los médicos tienen, o el poco deseo que los médicos tienen de hacer medicina de familia, es especialmente gravosa en La Rioja. Y prueba de ello es que creo recordar que de todas las plazas ofertadas para residentes de médico de familia, a día de hoy, después ya de 8 o 10 días que llevan eligiendo, no ha elegido ninguna. Y eso es porque los médicos que han acabado la carrera y ahora van a hacer la especialidad, pues conocen, porque ahora se sabe todo, pues que las condiciones laborales y retributivas que ofrece La Rioja son peores que en otras comunidades. Le quería preguntar, ¿cree que la medicina de familia también tiene que ver en esto, que esté desprestigiada y que bueno, sea una comparado con otras especialidades hospitalarias? ¿Por qué cree que pueda llegar a suceder esto? Sí, yo siempre en CSIF y yo a nivel personal, yo he luchado por que se dignifique la especialidad de medicina de familia. Y yo creo que hace falta a todos los niveles. A nivel de la población general, debe saber que su médico de familia es un especialista cualificado, formado, que ha requerido pues de 10, 11 años de formación para poder serlo, igual que cualquier otra especialidad. Cuando habla la población de me voy a ir al especialista, pues parece que va a ir al hospital. No es cierto. Cuando va a su centro de salud, el especialista que le atiende, su médico de familia, lo es. Y pasa lo mismo con las administraciones. Prueba de ello es que en las universidades no existe una cátedra de medicina de familia. Entonces sí, hay que dignificar la profesión, una profesión, por cierto, bonita, cercana, la más cercana que hay a la población. Es el primer pilar, ¿no? El primer paso, ¿no? para sí, el bienestar evidentemente. de todos. ¿Qué cambios se propondría usted en el MIR, por ejemplo, para hacer más atractiva esta especialidad? No en el MIR, los médicos cuando van a elegir una especialidad buscan algo que les guste, que les llene profesionalmente y que su vida laboral vaya a ser buena. Las condiciones laborales que se dan en la medicina familiar son especiales, son distintas. Y eligen aquellas regiones en las que las administraciones, pues esas condiciones laborales las mejoran y, por qué no decirlo también, porque las condiciones retributivas son mejores y la gente trabaja, bueno, entre otras cosas, para ganar dinero, independientemente que luego te gusta lo que hagas. Hoy también hemos podido escuchar al gerente del SEDIS hablar de la oferta de empleo público en el Servicio Riojano de Salud. Este año alcanza las 274 sí. plazas, se ha incrementado cerca de un 38% con respecto al año anterior. Un aumento, resaltaba, que se debe también a esas 76 plazas dirigidas al Hospital de Calahorra, que es la primera vez que esta oferta pública de empleo incluye a este hospital. ¿Qué le parece? Bien, pero tampoco puede ser de otra manera. El número de plazas de la oferta pública de empleo vienen determinadas por ley, por una tasa de reposición. Para que nos entienda la gente, se saca un porcentaje ínfimo mayor a la gente que se jubila. Este año hay más personal en el Servicio Riojano de Salud, fruto de la integración del Hospital de Calahorra, pues la oferta de empleo, evidentemente, en número es mayor. Tampoco soluciona nada. Necesaria, por cierto, sacar plazas a oposición,
pero no soluciona tampoco nada, porque siguen faltando profesionales y sigue habiendo muchas vacantes por cubrir. Claro, estamos hablando que de esas 76 plazas que irían destinadas para este hospital de Calahorra, 33 corresponden con vacantes, sí. 39 son plazas de interinos y 4 de promoción interna. Se incluyen todas las categorías, pero como dice, esto no va a solucionar. Incluye todas las categorías. Sí, el hecho de las OPE, como digo, es absolutamente necesario, pero es para renovar, o sea, lo que necesitamos y falta en toda La Rioja, ya no solo en el Servicio Riojano de Salud, faltan profesionales. No tenemos. Fruto de tener alguno más, pues es una OPE, porque la fijeza en el trabajo, por supuesto que te, pues condiciona de alguna manera que la gente se quede. Aún así hay gente que aprueba la oposición y con la plaza fija se va a otros sitios, y no es uno solo. Bueno, si seguimos hablando de esa oferta de empleo público y hablamos ahora de las especialidades, de los facultativos especialistas, 18 son para médicos de familia, para atención primaria. ¿Qué necesidades hay ahora mismo aquí en La Rioja? Pues lo fácil sería decir que muchas más, ¿no? Pues muchas más, es la realidad, y prueba de ello es, con ejemplos muy claros, yo creo que se entiende muy bien. Salen a oferta pública las vacantes, la gente que se jubila. A efectos prácticos hay centros de salud, alguno bien cerquita de aquí, de estos estudios. Hay 2 médicos jubilados que están cubiertos por otros médicos jubilados que se han incorporado, parche. Hay jubilaciones que no están cubiertas, que pues lo cubre pues el compañero de al lado de aquella manera que puede. En ese centro concreto se van a jubilar en el plazo de 1 año, 2 años, otros 2 o 3 médicos. La mitad del cupo médico que hay se jubilarán y no hay recambio. No hay recambio. Esa es la situación real a día de hoy. Aunque vengan residentes, que es necesario, y que se queden, aunque alguno jubilado, un decreto, una resolución hay de hoy, ¿no?, para que pues, los médicos o el resto de profesionales puedan trabajar hasta los 70 años, todo eso está bien, pero son parches. Lo único que necesitamos, y lo llevamos diciendo años y años, es que las condiciones laborales y retributivas de los que están sean buenos para que esto no se marchen y para que venga gente. Mientras tanto, cualquier tipo de cosa será parches. ¿Y cómo afecta esto a la calidad al paciente, la calidad de la atención? Pues la calidad de la atención evidentemente se tiene que resentir. No es lo mismo atender a un cupo de 1000 personas o 1500 o 1600, que los hay muchos cupos así, que atender a tus pacientes y además atender el cupo de al lado. Que eso quiere decir que cuando se ausenta un compañero no viene alguien a sustituirlo, sino que los que hay hacen el trabajo de 2. Pues evidentemente la calidad de trabajo que se pueda dar no es la misma, evidentemente, porque una de las demandas de los médicos de atención primaria de siempre es que lo que se necesita es tiempo. Y con una consulta que hablaba por ahí en algún sitio, hablabas de 50, yo te puedo presentar muchísimos médicos de familia que su agenda diaria son de más de 60, 65 personas. Yo he hecho una media, ¿no? Unos 50. Evidentemente hay algunos que menos, ¿no? Pero sí, hay agendas de 60, 70 personas. Bueno, hablabas antes también de jubilaciones, llegan también las fechas de verano, las vacaciones, ¿no?, que todo el mundo se merece, las bajas. El verano siempre es complicado, ¿no? Sí, pero esto es algo, tampoco es nuevo, es de toda la vida, lo advertimos todos los años y todos los años pasa lo mismo. Y luego pues saldrá a lo mejor pues alguien de la administración orgulloso de decir que no han cerrado puntos de atención continuada, a lo mejor, pero bueno, a costa de que una persona pues pase consulta en vez de en sus 3 pueblos, que los pase en 10, o que en determinados horarios no haya consultas. Es imposible, y es por falta de personal. Y porque los residentes que acaban, pues a lo mejor tampoco se quedan. De hecho, si me permites, esta semana tiene una reunión la administración con los residentes de familia, pues para ver qué pasa en verano, si se van a quedar, si no se van a quedar. Estamos a finales de mayo. En otras comunidades llevan hablando con ellos tiempo. Estaremos pendientes de esa. Estaremos pendientes. Yo espero que esas negociaciones lleguen a buen término. El año pasado, sí es decir que la administración sí consiguió que los residentes de familia que acabaron, yo creo que todos, si no todos, la inmensa mayoría, se quedaran a trabajar en La Rioja. A ver si este año lo consiguen también.
a ver si es así. Bueno, esta semana tenéis también convocada una concentración por el Estatuto Marco. Hoy también estábamos pendientes un poco de las novedades de los médicos que exclusivamente pedían un estatuto para ellos. Está pendiente saber si van a ir a la huelga o no, pero en este caso bueno, CESIF, sí, ¿qué tiene que decir? CESIF, que es uno de los sindicatos, no es el caso de los sindicatos médicos, que sí tiene capacidad negociadora en el Ministerio, de hecho está negociando todos los días casi con el Ministerio, pero independientemente de la labor negociadora también estamos planteando una acción reivindicativa. De hecho, en Madrid se han concentrado ya en 2 ocasiones, nosotros en la delegación del Gobierno hace 2 semanas, mañana lo hacemos otra vez, y en búsqueda prácticamente también de lo que hablamos al principio, que es la dignificación del trabajo. Pues que ese trabajo, el profesional, que se le valore, y se valore pues dependiendo de su experiencia, responsabilidad, de su formación académica, y que esto tenga una dotación económica, que es lo que parece que al Ministerio parece que le cuesta más. Ángel, ¿cree que el modelo de atención primaria español, que ha sido valorado históricamente, podríamos decir, está desapareciendo o que hay que darle una vuelta? Yo me niego a creérmelo, pero sí es cierto que estamos atravesando una situación realmente mala. El modelo de atención primaria de España se ha exportado y se ha alabado en todos los ámbitos mundiales y se sigue reconociendo. Y esperemos que no nos lo carguemos, y solo depende de que las administraciones nos valoren. Cuando os hablaba antes en la cabecera, creo, de ratios, los ratios de médicos en este caso, pero de otros profesionales daría igual, son muchísimo mayores en otros países. Pero es que tratan a la gente mejor. Y por eso muchos españoles, médicos, enfermeras de otras categorías profesionales, emigran a esos países porque seguimos siendo muy demandados. Nos quieren más fuera que en nuestra casa. Bueno, pues hacemos esa reflexión, la lanzamos y estaremos pendientes también un poco de esas reuniones, la que nos has dicho esta semana aquí en La Rioja, y de esas reuniones también a nivel nacional, a ver qué es lo que pasa, si los médicos van a ir o no van a ir a la huelga. Ángel Las Peñas, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hacemos una pequeña pausa, regresamos enseguida. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar ya a la mesa. Le damos la bienvenida esta noche a Diego Mendiola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal las fiestas por Santo Domingo? Pues tranquilas, ya se han pasado, ya esperando las del año que viene. Vicente Urquián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal San Isidro? San Isidro, bien, hemos pasado bien en el pueblo, muy bien. Bueno, y saludamos también a Enrique Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, María. ¿Tus fiestas? Ninguna especial. Mis fiestas, pues no sé, algún vinito por la calle Laurel. Lo poco que te estás cuidando, ¿no? Sí, ahora me estoy cuidando, ahora más, sí. Bueno, vamos a hablar de la nueva normativa de la Ley de Extranjería que entra en vigor mañana. Una noticia, la llegada de este reglamento, que ha generado disconformidad entre los sindicatos. Desde Comisiones Obreras denunciaban que hoy mismo, un día antes, se ha realizado un curso informativo para que sea mañana cuando ya entre en vigor. Además, han mostrado también su rechazo a que sean solo 2 los interinos que se incorporen a La Rioja por parte del Ministerio cuando el volumen, aseguran, de trabajo es muy superior. Con la entrada en vigor de este nuevo reglamento, los arraigos se facilitan, todo lo vinculado a arraigos a la formación, a la familia, etcétera, se facilitan más, y lo que vamos a tratar es de explicar un poco estos procedimientos y esas dudas concretas que pueden tener pues los agentes que trabajan directamente en esta materia y que se van a plantear aquí a los profesionales de la Oficina de Extranjería.
Aquí en La Rioja van a ser 2 personas que no van a suponer absolutamente nada. Que para 10 personas que están, pues eran a 705 expedientes por funcionario, cosa que me parece una auténtica barbaridad. Tenían hoy un curso para formación del tema del nuevo reglamento, curso que van a hacer hoy para que empiece mañana. O sea, una cosa increíble. Bueno, pues España es el único país de la Unión Europea que tiene una figura específica para que una persona en situación irregular pase a situación regular. Se llama el arraigo. Se estima que con esta reforma se podrán regularizar 900.000 personas al año los próximos 3 años. Se crea la figura del arraigo de segunda oportunidad para personas que hayan tenido una autorización de residencia y por distintas razones la hayan perdido. También al de arraigo sociolaboral y socioformativo. Plazos más cortos, se reducen pasan de 3 a 2 años el periodo exigido para acceder a esos arraigos y salvo el arraigo familiar que no hay periodo exigido de permanencia mínima. El Gobierno aprueba mañana un nuevo reglamento de la Ley de Extranjería que prevé regularizar alrededor de 300.000 migrantes al año. Un nuevo reglamento que introduce numerosos cambios que han de darse a conocer a profesionales y también a la población en general. Hemos organizado unas charlas dirigidas a explicar el nuevo reglamento de extranjería que entra en vigor mañana, día 20 de mayo. Lo hemos dirigido en esta primera jornada algo más a organizaciones sindicales, empresariales, entidades que trabajan con población inmigrante. El día 22 hemos tratado de abrirlo más a la población en general. Vamos a ver dónde están las dudas. Probablemente surjan dudas que incluso ahora igual no podemos darle solución, pero seguramente para la próxima charla sí. Sobre lo que no hay dudas es que la entrada en vigor del reglamento supondrá un aumento de la carga de trabajo en las oficinas de extranjería que se tratará de paliar con la incorporación aquí en Logroño de 2 personas. Bueno, pues es evidente, como ya he dicho, que la entrada en vigor de este nuevo reglamento de extranjería supone una sobrecarga a los trabajadores de la oficina de extranjería. Hay que ponerse al día en esta modificación y luego además ejecutarla, con lo cual es evidente que lo hay. Se ha tomado ya la decisión de reforzar, en principio con 2 interinos, la oficina de extranjería de Logroño, pero con carácter coyuntural, y estructuralmente se va a tomar la decisión también de cubrir puestos que en este momento estaban vacantes. Bueno, pues vamos a empezar por preguntar, Diego, el nuevo reglamento busca facilitar eso, regularizar a los migrantes, simplifica requisitos y reduce plazos para diversas figuras de arraigo, pero también tiene sus peros. Un poco por encima, ¿qué te ha parecido a ti? Sí, es lo que era chocante, ¿no? Cuando he visto la noticia y he estado indagando un poco, por un lado se plantea la flexibilidad, que como bien habéis dicho, se baja la permanencia de 3 a 2 años, los arraigos, se crea esa figura y además digamos que se le da una unidad o una relación dentro de ello. Y luego, por ejemplo, una cosa que creo que no se ha citado o me ha pasado desapercibida es que los visados, por ejemplo, de búsqueda de empleo, antes se planteaba que te daban 3 meses y ahora se amplía 1 año. 1 año es 3 meses, bueno, pues puedes encontrar trabajo, pero en 1 año igual con un visado para buscar empleo pues es un tiempo yo creo que más justo que lo que podrían ser los 3 meses. Hay aspectos que aparentemente sí que van en esa dirección, pero por otro lado era un poco lo que manifiestan los sindicatos, es la capacidad de administrar y de realmente llevar adelante todos esos expedientes. Decía el representante de Comisiones Obreras que había 705 expedientes por funcionario. Bueno, van a reforzar con 2, pero es que también, unido a esto, ahora lo que hablaban las noticias era que hay gente que son solicitantes de asilo, es decir, personas que vienen de países donde hay conflictos bélicos, donde hay determinadas situaciones que apelaban a la vía de la regularización vía como asilo, como refugiado político, refugiado en distinto grado, ¿no? Y que esas personas ahora se van a quedar un poco en el limbo o van a tener que también tramitar esa regularización. Estaban hablando a nivel de toda España, en la información que yo leía esta mañana, de 240.000 personas. Por tanto, yo creo que sí que hay que llevar a cabo adelante reformas
que mejoren y que faciliten el elemento burocrático, pero lo que hace falta es trabajadores públicos que realmente puedan llevar a cabo expedientes en condiciones, porque llevar 705 expedientes una sola persona, por pequeño que sea el expediente y por poca documentación que se le requiera a cada una de esas personas, yo creo que es bastante carga de trabajo y creo que es una cosa lo suficientemente seria, que tiene que haber un control, podemos estar de acuerdo en eso, pero tiene que haber recursos porque las personas, yo siempre lo que planteo es que la regularización es el debate, si lo que queremos es metecos en la sociedad o con lo que queremos es que las personas inmigrantes sean ciudadanos de pleno derecho y también con plenos deberes. Y yo creo que sí, que hace falta que sean ciudadanos de pleno derecho con plenos deberes, pero para ello hace falta que la administración sea ágil. Bueno, no es la primera vez que se quejan por falta del personal, pero ahora viene agravado, ¿no? Porque está esta nueva normativa que la tienen que estudiar. Vicente, ¿qué te parece a ti? Bueno, hay dos cuestiones que son complementarias, ¿no? Una es la modificación del reglamento. Creo que es una modificación que lógicamente pues, que intenta adaptar la nueva normativa a la situación actual, ¿no? y sobre todo ver aquellas lagunas que podía haber en la anterior reglamentación y facilitar un poco pues, burocracia, papeles, documentación y tiempos. Por ejemplo, ahora reducido a 2 años el tema de arraigo, o luego también el tema del regrupamiento familiar, también para que puedan venir familiares cuando están aquí los maridos o las mujeres, ¿no? Y en ese sentido creo que es positivo todo lo que sea avanzar en esa necesidad de regularizar a aquellas personas que están aquí, que ya están y que además algunos de ellos pues, están trabajando aunque sea de manera ilegal. Bueno, pues que todo eso se regularice me parece que es muy importante. Y yo creo que en esa línea está el Gobierno y eso es un paso muy importante. El segundo elemento, que algo lo conozco porque me ha tocado alguna vez mediar o estar pendiente de alguna regularización de algún inmigrante, pues es verdad que hay necesidad de que sea ágil, ¿no? ¿Qué pasa también? Los que conocemos la administración, que la administración es tan lenta, a la hora de cubrir vacantes, a la hora de cubrir cualquier necesidad urgente, que es a veces un elefante, sobre todo la del Estado es un elefante. Es decir, la comunidad y los ayuntamientos funcionan más rápido y aún así a veces cuesta, pero la del Estado es un elefante. Entonces yo creo que es muy importante que esa mejora que se va a hacer para regularizar la situación de muchas personas y que sean, como decía Diego, que sean personas con derechos y deberes y que estén integrados adecuadamente, además en un proceso que es verdad que tiene que ser garantista, porque es un proceso en el que lógicamente no se busca un coladero, se busca que la gente entre con una seriedad y con un rigor bajo el punto de vista jurídico. Por lo tanto, esperemos que sí, que esto se desarrolle la ley, que se aclaren aquellos puntos que todavía quedan, como el tema del asilo, que es verdad que hay una situación un poco ahí de duda, y luego que el Gobierno cuanto antes cubra esas plazas vacantes o refuerce de alguna manera coyunturalmente como sea, porque es verdad que la Administración necesita tomar decisiones a veces ágiles, que los ciudadanos nos piden y que tenemos que buscar herramientas de acuerdo lógicamente con los sindicatos, pero habrá que buscar elementos para que esto pueda ser una solución. Con la Iglesia hemos topado la administración ágil. Yo una de las cosas que he leído es que sencillamente una ley que entra en vigor mañana, que la estén dando los cursos de formación antes de ayer, que se necesitan muchísimos medios humanos para poner en práctica esta normativa, porque hay muchísimas colas, hay muchísimos expedientes, hay muchísimas filas. Entonces aquí empezamos siempre la casa por el tejado. Inmigrantes hacen falta por el tema de la natalidad, de la crisis del índice de natalidad y el tema del envejecimiento de la población. Se calcula que para el 2060 necesitaríamos en España 20 millones de inmigrantes más. Entonces es un tema muy preocupante, porque para sostener el sistema de pensiones, el trabajo, etcétera, etcétera. Pero lo que se tienen que poner manos de la obra antes de hacer una ley, darle a la ley los medios suficientes, materiales, humanos, etcétera, formador, etcétera, para poder echar adelante todo esto. Porque yo me he leído un poco todo el tema al principio y sí, hay cosas que están muy bien, de 3 a 2 años, hay cosas por temas familiares, por temas de estudios, que te puedes quedar, pero luego resulta que si es más de 6 meses he visto que por el tema del asilo que se pueden quedar bastantes millones de personas fuera, y es un tema que hay que tratar. Sencillamente vamos a hacer las cosas bien, vamos a darles medios. No, como decía el señor ahora, 2 personas van a poner en Logroño mañana en la oficina.
Yo no sé si hacen falta 2 o 27, pero me imagino que por lo que ha dicho hacen falta más. Yo conozco un poco esa oficina y sé que están bajo mínimos. Entonces, lo Sí, primero, pues digo que no es la única reclamación que han hecho. que conozco una persona que trabaja allí. Y ahora más, claro. Eso es alucinante. Vamos, no te digo que es como coger el número del médico, lo que sea, que es muchísimo peor, pero la verdad que estamos empezando la casa con esta ley por la ventana, es mi criterio. También hemos hablado de, se quedan en el limbo los solicitantes de asilo, como decías, Diego, y también jóvenes extutelados, que les pasa algo parecido, que una vez que ya no están tutelados por el gobierno se quedan ahí, si no cumplen los requisitos, a ver qué va a pasar con ellos también, ¿no? Sí, eso sería ya pues, sobre lo que se suele decir popularmente, ¿no? Al perro flaco, pulgas. Yo creo que tiene que haber los mecanismos suficientes para que no generar... Porque yo lo que leía, el elemento del asilo es que como es complejo, es un procedimiento tan complejo o más, que al venir de un país en conflicto, mucha de la documentación probablemente que le reclamen sea inviable que esas personas lo puedan presentar o justificar de alguna manera, pero entonces lo que no puedes hacer es intentar solucionar una cosa generando que son 240.000 personas en el Estado, que no son millones, pero ya son 240.000 personas que se podrían quedar en el limbo. Yo creo que lo que hace falta es medios para trabajadores y trabajadoras que se dediquen a aplicar este nuevo reglamento, y creo sinceramente que las cosas se pueden hacer mejor. Te lo explico y lo pones en marcha mañana. Yo creo que mañana que no pida nadie que esa fila vaya ligera, ágil, porque es imposible. Están estudiando los papeles de la ley, es que no se la saben. Bueno, poco a poco. Evidente. Venga, en un entorno donde la vivienda ocupa el eje central del debate político, con el precio subiendo al ritmo de los años de la burbuja inmobiliaria, el incremento ha sido del 2,9 en el primer trimestre de este año, marcando un nuevo máximo histórico. Las administraciones se afanan ahora en buscar soluciones, una fiebre de la que no se escapa La Rioja. El consejero del área, Daniel Osés, decía allí en la última sesión parlamentaria que se necesita tranquilidad, seguridad jurídica y no dejar a nadie atrás. En un escenario con territorios atravesando una situación agónica, el caso de Baleares, por ejemplo, podría ser uno de ellos, La Rioja sigue batiendo récords en las operaciones de compraventa. Fueron 478 en marzo, un 27% más que el año anterior, y puede considerarse una comunidad afortunada donde el esfuerzo económico que hay que realizar para adquirir una vivienda es sensiblemente inferior a la media, al situarse el precio en un tercio por debajo de la media del país. Así lo recoge el boletín estadístico al cierre de 2024 que edita la Asociación Hipotecaria Española. Enrique, tú que has estado en construcción, sí, ¿cómo ves el precio? ¿Crees que se está llegando a esos datos o ese incremento de la burbuja inmobiliaria, que esto va a llegar? Estamos ¿Va a mal. explotar? Estamos mal, los sueldos son los que son. Es que a mí no me hace muchísima gracia cuando estamos hablando 132.304 la usada y 300.000 la nueva. ¿Y los miluristas? ¿Cómo pagas una hipoteca con 1.000 euros? Es que para mí la vivienda sigue estando cara. Todavía no porque aquí el problema es la vivienda de protección oficial, de régimen especial y régimen general, que es lo que se hizo en su momento en Logroño, cuando en tiempos de Julio Revuelta alcalde, que se construían en Logroño 4.000 viviendas y de protección oficial régimen especial general, pues igual había 1.500, y se cubría la necesidad de las personas con pocos recursos y las que tienen más. Yo me recuerdo en la calle Eibar, pues vender una vivienda de protección oficial régimen especial general en 12-13 millones y enfrente vivienda libre, por supuesto con lujo, con mármoles, con no sé qué, con cocina montada, en 25 millones, pero había compradores para los dos. Yo, todo esto me parece muy bien, que igual valen aquí menos que en Madrid, porque aquí ganamos muchísimo menos dinero que en Madrid y tienen más disposición económica. Pero aquí tienen que coger el toro por los cuernos las administraciones, tanto el ayuntamiento como la comunidad, el Ministerio de Obras Públicas y el ayuntamiento, sobre todo por el tema del Plan General de Ordenación Urbana, que coger suelo, que no hay suelo público, suelo para vivienda barata, y a partir de eso podríamos decir, bueno, pues igual resulta que hay vivienda nueva no a 300.000, hay vivienda nueva a muchísimo menos.
Seguimos teniendo un problema porque la gente joven no llega a poder pagar estas hipotecas porque todavía es alto. ¿Que se venden? Hombre, estaría bueno que no se vendieran. Y en los pueblos, ¿qué se está haciendo? ¿Se está construyendo en los pueblos? Porque yo creo que en los pueblos no se está haciendo nada. Y antes había una figura que era el IRBI, que hacía viviendas en los pueblos cada 2 por 3 y tal. Y eso es lo que tendrían que mirar hacia atrás, porque en viviendas se han hecho muchas cosas importantes en La Rioja mirando hacia atrás, el IRBI, planes generales, suelo, etcétera. Y ahora estamos contemplando, mirando a, sí, que esto dice 132.000 la usada, pero ¿qué usada? Porque igual luego te tienes que gastar 100.000 en arreglarla, que esa es otra película. Creo que la administración está paralizada en tema de suelo, porque el suelo sobre la repercusión de un piso es un 30 o un 40%, y lo que hace falta es suelo y suelo público. Esa es mi visión. Pues tenemos aquí 2 ejemplos de localidades pequeñas, por ejemplo. El IRBI sí está haciendo algo, no poco. todo lo que... Poco. Muy poco. Pero, sí, pero bueno, algo se va moviendo. Hay 2 cuestiones, yo creo que es el tema. Primera cuestión, dices, bueno, aquí está más barata la segunda mano, porque la nueva está igual, o por encima de la media. Pero claro, también aquí los salarios son más bajos. Claro. Y por tanto, de una manera que lo que está todo en el sentido de cómo está el mercado. Es decir, oye, el mercado, los salarios aquí estamos las comunidades con salarios más bajos de España y por tanto, pues también es verdad que se nota que el precio de segunda mano pues es más bajo que en España, porque al fin y al cabo el ajuste de oferta y demanda es el que hay. Si no, no se venderían, porque la gente no podría comprarlo. Si subes más, no habría posibilidad. Eso es una cuestión que tiene que ver con el mercado. Luego ya, lo importante, digamos, el fondo del asunto. Yo creo que hay, tú decías antes, Julio, por ejemplo, hizo bastantes VPO, pero también porque los gobiernos anteriores habían creado un patrimonio público de suelo municipal tremendo. Vicente, que poco a poco... Vicente, que lo digo... Que yo no soy político, que lo digo, que yo sé que vas a defender las pero sí, si habéis hecho cosas buenas los dos. Pues eso iba. Si habéis hecho cosas buenas los dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues que ese patrimonio municipal de suelo, que en su momento era muy importante, que luego se utilizó de manera positiva, que no critico, que no esté diciendo... ¿Qué pasa? Que eso ha desaparecido en general. Sí. Por ejemplo, en Logroño no hay suelo, muy poquito suelo. A ver qué pasa con Ramblasque, que es una oportunidad, hay más suelos por ahí de reconversión, y luego, por ejemplo, ¿qué nos pasa en los pueblos pequeños? Me ocurre a mí, pues que no tenemos parcelas municipales. No hay. Claro, entonces no hay parcelas municipales, no tengo capacidad de intervenir directamente como ayuntamiento. Tengo que estar al borde de que algún promotor privado quiera hacerlo. Y lo estoy intentando. ¿Qué pasa? Que al final el precio, que tiene que ser de vivienda nueva, llega a unos módulos y unos niveles en que la gente joven no llega. Entonces ese es el problema que tenemos. Yo creo que... Claro, y tampoco le interesa al constructor, ¿no? No, claro, porque es que la cuenta no le sale. Yo no quiero calcar contra los constructores, es que las cuentas no salen porque... El suelo es un 40% el suelo. Luego si hay que urbanizar. Por ejemplo, en mi si caso, metes urbanización, calles, farolas, y te pierdes. Al final, te vas por encima de los 180, no tienes la subvención entonces de la comunidad, que son subvenciones que están muy bien en los pueblos, y por tanto no hay posibilidad. Y al final, ¿qué ocurre? Como me está ocurriendo a mí, que no consigo tirar para adelante la promoción esa privada que hemos intentado, no consigo. Nada, ni vas a poder. Entonces, esto es mentira, esto de 132, 300. Esto es mentira, esto es una mentira. No, se venden 400, que tenían que vender son 3.000. Yo creo que hay 2 cosas que he dicho más veces, ¿no? Uno es que necesitamos que los salarios sean más altos. Eso, punto 1. Especialmente de la gente joven, que es la que tiene peores salarios. Porque si algo está mal es la gente joven con salarios que están por encima, justo en torno al SMI, de cantidad de profesiones, incluso gente con titulación que está ganando justo un poquito más que el SMI, y con eso es imposible tener un futuro de vida y una vivienda. Yo creo que eso es la primera prioridad que tenemos que tener como sociedad de cara al futuro, si queremos que la sociedad y los jóvenes confíen en todos nosotros. Y lógicamente tiene que haber luego una buena relación entre las administraciones, porque tú lo decías también, al final la suma el Ministerio puede financiar, pero luego a la gestión de la ley del suelo, los precios de VPO los pone la comunidad, y luego la capacidad de generar suelo la tienen los ayuntamientos. Entonces lo que tiene que haber es un gran pacto a nivel nacional de las 3 administraciones, cada uno en sus competencias, que posibiliten la posibilidad de tener vivienda. Pero eso sí, hay que recuperar, yo creo que es prioritario que la gente joven tenga mejores salarios. Eso es punto 1. ¿Cuál es el caso en Santo Domingo, por ejemplo? Yo iba a hablar más en general. Cierto, vale, estamos de acuerdo. 1/3 por debajo de la media, entiendo que a nivel nacional. Vale. La nueva, igual, ¿eh? Sí, igual. La vivienda nueva, igual. La de segunda mano, un 45% menos, que es lo que repercute, pero la gente se va a esa de que es un 45% menos,
por capricho o por necesidad. Y luego comparto lo que decía Enrique, ¿y esa de segunda mano está para entrar a vivir mañana? No. ¿O tengo que reformar determinados aspectos, servicios de la propia casa? Tienes que gastar otras 100. Y que en vez de que la nueva, pero me quedo in albis. Sí. Vale. El salario medio de La Rioja, que no me gusta mucho el salario medio, porque ahí entra el que gana 6.000 euros y el que gana el salario mínimo. De los pollos, igual. Pero el salario mínimo es el segundo más bajo de todo el Estado. Eso es. Una información sacada en enero de 2025. Eso, el segundo más bajo. Entonces, estar un tercio por debajo de la media, pero si somos el penúltimo en salario medio, es indicativo. Y luego, una cosa que no va en compra, pero que va en subidas de alquiler. Del INE. 2015-2023. Si hubieran hecho 2015-2025, creo que estos datos se quedan ya cortos. Lardero, un 20,86% la subida del alquiler, un 20%. ¿Han subido los salarios un 20,86% en Lardero? Me imagino que no. Logroño, 16,64, sí, y el conjunto de La Rioja, 12,55, porque en los municipios, digamos que los precios son más moderados. Pero cuidado, La Rioja está de las comunidades de abajo, pero no la última. La última es Asturias. Y creo que hay una explicación. En Asturias es de la comunidad autónoma donde más política de vivienda interviniendo desde lo público se hace. La intervención pública en cuanto a propiedad del suelo, propiedad de las propias viviendas puestas a disposición de la ciudadanía para alquiler social y asequible. Esa es la clave. Lo del pacto, lo de los pactos no se va a dar. Hay intereses cruzados que no van a permitir nunca un pacto. El propio alcalde de Madrid lo manifestó, siendo Madrid de los sitios o sea, Madrid, Barcelona, las grandes ciudades. Él dijo que la mejor política de vivienda es la que no se hace. Sí, eso es mentira, sí que hace una política de vivienda, una política que lo deja todo en manos de la especulación. La especulación no resuelve el problema. Esto es un globo que se está hinchando y que le explotará a quien le explote, pero el problema de la vivienda para la generación de la gente como yo y más joven, pero si esto va a futuro, es una patata caliente, es una bomba de relojería que le va a tocar al gobierno que le toque. Y creo que la única vía es combatir la especulación, combatir los pisos turísticos que están convirtiendo las ciudades en parques temáticos y no en ciudades para los vecinos. Hay que hacer parque de vivienda pública y promoción. El IRBI, las últimas, creo que lo que anunciaron eran 8 o 12 viviendas adosados en Badarán. Eso es todo lo que han anunciado en la legislatura, y creo que la mitad del expediente, por no decir el 75%, probablemente haya sido tramitado desde el anterior. No se puede resolver el problema de la vivienda diciendo que has hecho 12 adosados en Badarán. Y esa es la última noticia que hay, de todo el trabajo que ha hecho esa institución. Creo que se puede hacer bastante más. Y el Ministerio de Vivienda, yo creo que lo que debería cambiar es de cabeza y de mentalidad, porque que la propia ministra diga que la vivienda es un negocio, bueno, pues si estás de ministra de Vivienda y dices... Pues que mire para atrás, como las hacían hace 15, 20 años. Porque fue explícitamente lo que ella dijo. Hacia atrás cuando se hacían aquí 4.000 viviendas... Eso se diría... Lo dijo explícitamente, y creo que hay que cambiar de filosofía. Yo creo que además el gobierno de España crea una empresa pública para potenciar todo el tema de la vivienda y crear vivienda en todas las localidades. Ahora mismo están identificando los solares públicos que tiene el Estado aquí, que pueden ser puestos a disposición de esa empresa pública de vivienda para tirar con ello. Yo creo que ahí se está haciendo. La verdad que el Estado tiene lo que tiene posibilidades, que fundamentalmente son las financieras y el suelo que tiene como Estado. Sí. Pero ¿quién tiene más posibilidades? La comunidad y los ayuntamientos tienen que volcarse en crear suelo. Y si para ello hay que modificar leyes para que tengan mejores posibilidades de tener suelo para promoción pública, para promoción de alquiler, pues habrá que hacerlo. El ayuntamiento se puede generar suelo cambiando el Plan General de Ordenación Urbana e iniciando procesos de urbanización y poniendo su vivienda con el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno de La Rioja, de viviendas de régimen especial y régimen general, con subvenciones como había antes a fondo perdido del Ministerio. También necesitamos mejorar la tramitación administrativa y simplificar los trámites, porque para hacer cualquier trámite administrativo urbanístico te pegas años. Un plan general no haces en una legislatura. Y una de las claves también sería que cuando ese suelo público no perder la propiedad,
Porque el problema es que se hace en suelo público y luego pasa al mercado de la especulación privada. Y ese es uno de los elementos. ¿Se han hecho viviendas públicas? Sí, pero a día de hoy la inmensa mayoría de las viviendas que se hicieron en suelo público con subvenciones públicas están en manos del mercado privado. Y eso es una anomalía que tenemos como país con respecto a muchos países. No se podían descalificar. Efectivamente. O si se descalificaban había que pagar tantísimo dinero. Potencial alquiler social. Exacto. Nosotros tenemos 2 viviendas en Ábalos, 2 viviendas nada más. Las 2 viviendas están ocupadas. Exacto. Y las 2 con un alquiler social. Eran para vivir indefinidamente. Que la querías descalificar y venderla al sector libre, paga una cantidad correspondiente, se devolvían las subvenciones que te había dado el ministerio y adelante. Eso se hacía así. Bueno, el IRBI también está promocionando lo que son las viviendas para el alquiler, ¿no? En Logroño. Pero en Logroño van ahora en la casa detrás de la biblioteca. Bueno, para el alquiler. 24. Y harían falta 1000, yo qué sé. Que no. Sí, pero tiene que haber suelo, ¿eh? Es claro, si no hay suelo, si no hay suelo, es que si no hay suelo... He sido miembro del Consejo de Administración de IRBI, también. Ya lo sé, si no hay suelo no podemos hacer nada. Bueno, vamos con Eurovisión, que aunque no seáis eurofans, seguro que os ha tocado ver y opinar, o qué es lo que pensáis de lo que ha pasado. Austria ganaba la final de Eurovisión por encima de Israel y España caía en picado, tercera por detrás. Melody pagaba la polémica de Radio Televisión Española con Palestina y se quedaba la 24 de 37. En la práctica hace años ya que Eurovisión es mucho más, hay música, baile, luces, brillo, excentricidades, esperable en cualquier espectáculo que se precie, pero también hay política y cada vez hay más. Esta edición de 2025 ha dejado el ejemplo claro a cuenta de Israel, ya ocurrió en 2024, o hace 3 años con Rusia, y reverdece ahora una pregunta que suele surgir cada año y que yo os hago aquí. Si Israel, que es un país de Asia Occidental, geográficamente hablando, pues debe participar o no en Eurovisión. Hoy los políticos han hablado de lo sucedido. Vamos a escucharles. Cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel, porque lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura. Absolutamente incomprensible que se siga permitiendo la presencia de un país genocida en eventos internacionales de este tipo. Tristemente, no solamente le permiten participar, sino que además se protege y se brinda al Estado genocida de Israel ante cualquier crítica que reciban. El presidente de la corporación no es que debería dimitir, es que tendría que ser cesado inmediatamente por incumplir el mandato constitucional, que es el principio de neutralidad de los poderes públicos. Y eso es lo que ha hecho exactamente Televisión Española. Que me parece que debería Televisión Española y el Gobierno de España respetar un poquito más la democracia. Y que los españoles pueden votar y que no hay que dirigir los votos. Bueno, también quiero que vean otras imágenes. La organización expulsaba espectadores por mostrar banderas palestinas y se enzarzaba también en esa agria polémica con Radio Televisión Española por sus comentarios sobre el conflicto de Gaza durante las retransmisiones. Aquí pueden ver cómo varios agentes retienen a un hombre que grita Palestina libre durante la actuación de Yuval Rafael, la representante de Israel. También tuvieron que retener a otro hombre. Las primeras informaciones apuntan a que ambos eran activistas pro-palestinos que intentaban boicotear con pintura la actuación de la joven israelí. Bueno, ¿qué lectura hacemos de todo esto? ¿Cada vez es más político este festival de Eurovisión o siempre ha habido política en ello? Me parece grave que una situación tan grave como la que está viviendo la población palestina en Gaza y que el debate o el problema sea decirlo públicamente, ese es el debate. O sea, lo grave no es que estén matando decenas de miles de personas inocentes y saldrán lo de las personas que murieron el 7 de octubre y todo lo que quieran. Si después de 2 años están necesitando
con 50 y tantos mil muertos civiles inocentes para rescatar a los rehenes. Lo de los rehenes ya no se lo cree absolutamente nadie. Y luego la doble vara de medir de este tipo de instituciones y al colapso al que está llevando Europa. Rusia fue expulsada. Bueno, es un criterio. Igual es un criterio hasta bastante aceptable. Pero, ¿y por qué no se expulsó a Azerbaiyán? Azerbaiyán se anexionó el Alto Karabaj y hubo miles de personas asesinadas. Azerbaiyán participa. ¿Y Turquía? Que lleva patrocinando grupos terroristas en Siria y contra los kurdos décadas. Y el propio Israel. Entonces, si ponemos el listón a un nivel, si Rusia no participa, ninguno de estos países debería participar. Es decir, la politización no es por decir que Israel está dirigido por un grupo de partidos, porque no todo el pueblo israelí está a favor de la masacre en Gaza. Hay que decir que el gobierno de Israel es un gobierno criminal y genocida dirigido por gente que son supremacistas y tienen la misma ideología que los nazis. Son sionistas supremacistas. Venga, 2 minutos cada uno. Mira, yo como no la veo, es que no veo esto del festival, no es una cosa que desde la creo que no lo veo, porque ya me parecía que estaba politizada entonces, pero por los puntos. ¿Sí? Ahora debe ser por las guerras. Bueno, yo pienso que todas estas cosas deben estar fuera la política de todos estos eventos musicales, porque yo lo que sí he leído es que el artista de Israel pudo haber muerto en el kibutz. La que cantó por Israel en ese ataque de Hamas, que parece que parece que no lo condena, pudo haber muerto y no pudo haber cantado ayer. Mira, yo de verdad que yo creo que Israel es una democracia moderna, rodeado de países antidemocráticos, teocráticos, etc. Yo creo que los sufridores de todo esto son los palestinos, no tengo ninguna duda, y que creo que Hamas es para ponerle en tela de juicio lo que hizo, porque jamás quería provocar a Israel y quería presentar muertos en todas las televisiones, de los israelitas a los de palestinos. Y yo me acuerdo de ver una escena de televisión que se me quedó grabada cuando una mujer con 2 niños muertos en la tele dijo: esto tienen la culpa los perros de Hamas. Entonces, es un tema enquistado, es un tema que no están tomando las grandes naciones por los cuernos, es un tema de ONU, es un tema de sentarse desde la declaración Balfour, cuando dijo Israel aquí, Palestina aquí, y luego vinieron lo que vinieron, porque cada uno cree que es Jerusalén, en fin, es un tema muy complejo. No voy a hablar más porque le quito a mi compañero, pero bueno, me parece que se ha sacado de contexto todo un poco de esto. Bueno, yo creo que lo que ha planteado el presidente del Gobierno de España es lo correcto. Yo creo que Israel no debía haber estado participando. Yo mi respeto a sus votos a la cantante, no tengo nada contra ella, y además en el sentido humano pues puedo estar muy cerca también de ella, y yo creo que eso es importante, que el club, que es un club de países para que quiera hacer un concierto anual o un festival anual que tiene como eje la paz, no puede haber estados que van en contra de ese argumento. Y luego yo creo que hay otra finalidad, perdón. Y luego hay otra cuestión que también es muy importante. Yo creo que también se está viendo ya 2 veces consecutivas que el voto popular es absolutamente manipulable. Y Israel ya la ha hecho 2 veces seguidas, la pasada y esta. Y se ha volcado en... Se lo ha dicho él. Se ha volcado, sí. El propio gobierno de Israel se ha volcado con propaganda, con todo, para conseguir, y llevan 2 veces ya, la segunda vez que lo intenta. Y luego también en España se ha politizado el tema. Y no por el gobierno de España, que yo creo que lo que ha hecho es legítimo y además un tema de dignidad humana. Cuando está habiendo muertos todos los días y niños que no tienen para comer porque otro Estado les impide el paso de alimentos, lo que ha hecho el gobierno de España es dignidad humana. Y en cambio otros partidos políticos en España lo que sí han estado haciendo, han hecho estos días es jugar también con el tema y poetizarlo y apoyar concretamente y forzar también el tema de Israel. No hay más tiempo. No tenemos más tiempo. Bueno, no estoy de acuerdo. Yo creo que jamás habrá que hacerle una calle por ahí. Por haber hecho lo que hizo. No, que absolutamente, no. Yo hemos condenado lo de Hamas el primer día, pero Hamas hay que condenarlo y atacarlo, pero destruir como está destruyéndose Gaza y Cisjordania, como están destruyendo con tanques, con bombardeos a los niños, y los niños muertos de hambre, como está habiendo, y falta de inicio, y los hospitales bombardeados. Y los que vienen en pateras que les son las mafias que les cobran 1.000 euros y mueren en el mar, ¿qué hacemos? Que es que hay límites, todo tiene límites, hay muchas cosas. Gracias todo tiene límites. A los
tres, como siempre. Es una Bueno, pena que se nos a ti. acabe el tiempo, nos van a tener que dar más tiempo en la próxima temporada. Hacía falta, ¿eh? Hacía falta, sí. Bueno, gracias a todos ustedes. Les dejamos ya con nuestros compañeros de Deportes con Campeones. Adiós, buenas noches.